Hola, soy Ángela Chamier y soy estudiante de Comunicación Social en el último semestre en la Universidad Católica Andrés Bello. Paralelamente, en mi último semestre también estaba haciendo un diplomado en Ciencia de Datos con el objetivo de convertirme en analista de datos. En este caso, yo sería un analista de datos junior, ya que, pese a que yo he desarrollado proyectos en mi diplomado, no cuento con experiencia laboral en la actualidad. ¿Qué es lo que yo ofrezco en mi perfil profesional? Bueno, yo tengo algo muy claro, que para mí es una ley de vida, y es que para todo lo que tú vayas a hacer, sin estrategia, estás destinado a fallar. Para alcanzar cualquier objetivo, tú necesitas saber qué vas a hacer, cómo lo vas a hacer, es decir, un paso A, un paso B y un paso C. Y en los negocios funciona exactamente igual. Para construir esta estrategia de forma correcta, tú necesitas conocer y entender bien cuáles son tus datos. Y es ahí donde entro yo. Como alguien capacitada para estructurar tu información y ayudarte a tomar sabias decisiones, respaldada por mi perfil en comunicación social para guiar y lograr los objetivos, más que todo relacionados en cuanto a la comunicación tanto interna como externa de una empresa. ¿Qué arquetipo de personaje soy? Bueno, definitivamente yo creo que soy el sabio. Soy esa persona a la cual sus amigos, inclusive hasta su propia familia, su padre y su madre, o sea, mi papá y mi mamá, acuden a mí para pedir consejos. Y eso es porque yo creo que soy una persona muy detallista. Y aparte de que soy una persona muy detallista, soy una persona que también es muy analítica. Le gusta pensar mucho, le gusta investigar el porqué de las cosas, el entender de dónde viene, por qué. Entonces sí, yo definitivamente sería el sabio, me identifico con ese personaje. Aunque soy una persona con una intuición muy fuerte, mi objetivo en la analítica es transformar este instinto en una mirada fría, lógica, enfocada en soluciones. Esto lo reflejo en la estrategia de mis portafolios. Ok, empezamos con el caso 1. En el caso 1, yo diseñé un modelo de entidad de relación para el retail superelectrónico. ¿En qué consiste esto? Antes de meter los datos en un programa o cargarlos en un Power Query, es necesario saber cómo tú los vas a colocar. Es decir, necesitas crear un esquema de cómo vas a colocar esta información dentro del programa. Para eso, yo diseñé la arquitectura conceptual desde cero usando una notación que es la notación Peter Chan. Hay otras notaciones, pero en este caso yo utilicé la notación Peter Chan para definir cuáles son las entidades, o sea, cuáles son los entes que van a participar en este modelo y cuál es la relación que hay entre ellos, para después proceder a colocarlo en un programa, ya sea un Power Query o un CQ, un Power Admin, o sea, son los programas donde tú puedes colocar esta información. Pero aquí, simplemente en este esquema, estamos trabajando el cómo, qué entidades van a formar parte de este modelo y cuál es la relación que hay entre ellos. ¿Cuál es el objetivo que yo tuve haciendo este modelo de entidad de relación? Bueno, dejar sentado el mapa lógico que sirva de base para luego estructurar la información en herramientas o en programas como Power Query, SQL, SQL no, Postgre y automatizar un sistema que calcule las comisiones de venta de cada empleado de forma precisa y sin errores de duplicación. Bueno, ahora vamos con el caso número 2. Después de uno hacer un modelo de entidad de relación, donde ya tienes en claro quiénes son las personas que forman parte de este modelo, cuál es la relación que hay entre ellos y definir todo eso bien en claro, viene la segunda parte, que es por supuesto colocar toda esta información dentro de un programa. Aquí pasamos de diseñar la arquitectura de este modelo de entidad de relación a colocarlo en un programa, que en este caso es Postgre Admin, y lo hicimos con un lenguaje, lo hice con un lenguaje que es el SQL. El lenguaje SQL es un lenguaje de programación y construí una base de datos relacional, creando las tablas de clientes y ventas. Establecí sus llaves primarias y las vinculé mediante una cláusula, que es como un comando, por decirlo así, que se llama inner join, para unir la información sin errores de duplicación. Luego programé consultas estratégicas para extraer automáticamente información crítica de toda esta base de datos de negocio, como por ejemplo el top 10 clientes con mayor gasto, las categorías más vendidas y los ingresos totales por ciudad. ¿Cuál es el aporte de esto, o sea, de crear este programa al negocio o al por qué colocarlo en mi portafolio? Bueno, esto muestra mi capacidad para independizar a una empresa de procesos manuales lentos como las hojas de Excel y pasarlo a un proceso automatizado en un programa donde tienes la data centralizada que te va a permitir tomar decisiones rápidas y precisas. Nuevamente, hicimos todo esto en base al negocio, que es un retail llamado Superelectronic, que se ubica en el estado Sucre. Bueno, en el caso 3 se deja un poco de lado lo que es el análisis de datos y aquí muestro un poco más lo que es mi perfil como comunicadora social, específicamente en la mención de mercadeo. ¿Por qué? Porque aquí yo hago una auditoría digital de este retail llamado Superelectronic. ¿Qué hice? Ante la falta de datos estructurados en la web, yo realicé una investigación de campo presencial y digital. Analicé el modelo Business to Consumer y la economía long tail. Diseñé a los buyer persona de la marca, mapeé el Customer Journey y estudié el momento cero de la verdad, que es cuando el cliente investiga antes de comprar. Es decir, yo hice una investigación de la marca para poder conocerla más a fondo y todos estos términos que nombré son términos del marketing, pero todos tienen relación en cuanto a cómo se comporta la marca, cómo es su cliente ideal, cómo los clientes perciben a la marca, cómo es el proceso de compra de un cliente ante la marca. ¿Cuál es el aporte que esto da hacia mi negocio? Bueno, ¿y por qué lo coloco también en mi portafolio? Bueno, logré diagnosticar las brechas críticas de interacción y la presencia digital de este negocio en Cumaná. Y este proyecto básicamente demuestra mi capacidad para investigar y entender la realidad de un negocio y del consumidor y levantar diagnósticos de mercados precisos antes de proponer cualquier inversión o solución estratégica. Bueno, ahora vamos con el caso 4, que yo puedo decirles que es uno de mis casos favoritos. Es el clímax como de mi portafolio. Y volvemos otra vez con lo que es análisis de datos y business intelligence. ¿Por qué? Porque me tocó trabajar por primera vez con Power BI, que nunca lo había hecho. Trabajamos con una base de datos ficticia que pertenece a una institución llamada Parkbank. Me enfrenté a una base de datos masiva y destructurada.
Bueno, me tocó entrar a Power Query, hacer una curaduría profunda, que la curaduría simplemente consiste en limpiar los datos, eliminar las inconsistencias, ordenarlos, ubicarlos donde deben estar para darles valor estratégico al negocio. Programé las columnas condicionales que clasifican el riesgo de los clientes en alto, medio, bajo, y las columnas personalizadas para convertir los saldos a moneda nacional. Finalmente, después de todo esto, después de ordenar toda la información, tenerla bien estructurada, bien ordenada, de hacer las consultas, crear las tablas que eran necesarias para poder tener toda la información presente, yo me dediqué a diseñar dashboards. O sea, es como diseñar, vamos a decirle dibujos, pero no son dibujos, o sea, son como mapas, o sea, todo en gráficos. Me dediqué a diseñar gráficos interactivos de manera que todo aquel que vea la información y no quiera ver las tablas, simplemente la pueda visualizar de forma fácil en estos gráficos que se hicieron. ¿Por qué lo coloco y por qué digo que es el clímax de mi portafolio? Bueno, porque entendí que primero la curaduría es vital, o sea, el curar los datos, el tener la información ordenada, el entender tus datos es muy importante. Después, si la data de origen no está depurada, la toma de decisiones no es confiable. Por supuesto, porque tú tomas tus decisiones estratégicas en base a los datos que tienes. Esto demuestra mi habilidad para tomar grandes volúmenes de información técnica y presentarlos de forma clara y visualmente impecable ante una junta directiva para tomar decisiones sobre el riesgo y la eficiencia operativa. Si me preguntan, ¿por qué yo sería un capital humano valioso para cualquier empresa? Yo les diría, primeramente, ante todo, que es porque yo estoy en pleno proceso de formación, pero con un hambre de aprender, de darlo todo y de comerme el mundo. Mi meta real no es solo aprender a usar herramientas que tengan que ver con el business intelligence o aprender a la perfección un lenguaje de programación. No. Mi meta es entender cómo funcionan los negocios desde adentro hacia afuera, desde afuera hacia adentro, cómo funcionan esas comunicaciones, qué es lo que favorece, qué es lo que no favorece. Y trabajar incansablemente hasta en algún momento, y lo digo con mucha nostalgia, porque hoy estoy aquí haciendo este video, pero mañana no sé qué es lo que pueda pasar. En algunos años construir mi propia firma de consultoría y estrategia de datos. ¿Por qué no? Estoy aquí para aportar, para aprender de los mejores y para transformar información en resultados desde el primer día. Gracias.